Señores, tocó Carrizo. Su majestad del fútbol pone frente a frente a los dos mejores equipos de la temporada 2023. Damián Bobadilla, ahora Campuzano, recuperación de Wilder, juega Fabricio Peralta, buena pelota para Alan, centro para Churín. Y Martín Silva atrapó esa pelota. Brava Wilder. La pelota en poder de Cecilio y se roba y Cecilio amaga, capa, sigue Cecilio, metió para Alan, Damián tiró. Y la pelota al córner. Llegó profundo Cerro. Cecilio habilitó, Damián Bobadilla definió. La marca de Diego Vieira. Insiste Carrizo. Carrizo que mira, Carrizo que toca, Cecilio que recibe, logró girar. Sigue Cecilio, le quedó de zurda. Y el remate que se pierde cerca del poste. Situación clara para Cerro Porteño, que estuvo cerca del gol, logró girar Cecilio. Y va el tiro libre. Lucas y el centro. Rebote. Peligrosa situación que la defensa de Cerro Porteño termina sacando, pero continúa el peligro. Barbosa, Tacuara. La pelota termina por raya final y es córner. Reclama algo Churín. Sí, se terminó desviando esa pelota. Apache le pegó y Silva, Martín Silva, qué volada fantástica, sorprendió Cerro cuando todos esperábamos la zurda de Arzamendia, apareció en la derecha del Pachi Carrizo, iba al ángulo, extraordinario lo de Martín Silva. Corner para Cerro Porteño que decididamente quiere el primer gol, Arzamendia, el centro pasado, Cecilio le pega, un rebote, Morín bloquea Barbosa. Qué cerca estuvo Cerro del gol. Churín está dentro del área. Cecilio engancha, no pudo pasar por Piris. Recuperó la pelota. Tiene Pachi Carrizo. Carrizo enganchando, amagando. Sigue Carrizo. Se metió por el medio y le puede pegar y le pegó. Martín Silva atrapó esa pelota. Este también tenía buena dirección, buena potencia. Se iba cerrando. Lescano la punta para Piris. Y como trae el centro, espera Tacuara. Va al centro, va Tacuara. Un rebote, Tacuara. Y la pelota que se pierde afuera, Tacuara Cardoso de cara al arco, falló. La mejor situación de gol que se le presentó a Libertad en lo que va del partido. Cecilio que intenta filtrar, rebote teleférico y sale Libertad. Y sale Bautista Merlini que miró por izquierda y no encontró. Pelota larga de Lescano. Ataca Libertad. Va Iván, enganchó, escapó, se metió, está en el área, vino para Merlini, está Merlini, tiró. ¡Gol! Bautista Merlini, el gol que está valiendo el bicampeonato, el gol que le está dando al Libertad su estrella número 24, contragolpe letal sobre el costado derecho, el centro atrás de Iván Ramírez, la pelota se desvía y deja totalmente fuera de acción a Jan, qué gran subida Iván Ramírez, llegó vacío y definió Merlini. Señores, a poco del final, el Guma en su casa se pone arriba y está festejando el campeonato. Un gol que puede valer un título. Sí, centro, rebote, de vuelta Carrizo, buscando el espacio, vino sobre la posición de Morel, vuelve Roque, Alfio, va al remate, ¡gol! ¡Cecilio! Porteño, Cecilio Domínguez salió como un león herido, Cerro Porteño a buscar, a pelear cada pelota, le quedó el balón a Cecilio Domínguez, la peleó muy bien Alfio Oviedo y el zurdazo que se le mete a Martín Silva, ataca Cerro Porteño, Cecilio Domínguez pasa por Lescano, gran corrida de Cecilio, gran aceleración, pelota por izquierda, Alfio que mete el centro al área, Vareiro la sacó al córner, tiro de esquina cuando Méndez dice que esto ya terminó.
es el final, no hay definición, empataron Libertad Cerro Porteño 1-1. La figura del partido, Fabricio Peralta.